18. Charlatown, la serie del alcalde. Un placer para mí y supongo debería serlo para todos ustedes los días viernes de recibir aquí en el estudio principal Lalomir de Vorterix.com a nuestra secretaria de Cultura, a la cual jamás le aceptaría la renuncia, @labreuer. Jamás te la aceptaría. Menos mal, no estaba arriba de tu mesa. Ah. Yo no soy Por de las ese dudas, tipo de estoy ministras. hablando con los secretarios, Ok, ya ¿cómo desconfío. viene el pueblo? De hecho, les digo la verdad, hace un ratito miré sobre mi hombro izquierdo y tengo esta pantalla atrás y pensé que era alguien. Ok, vengo un poco paranoico igual, pero hice así, digo, veo sombra, ¿viste cómo es la política, Mariel? Y sí, está difícil el tema. Está difícil el tema. No me voy a ninguna parte. Bien, perfecto, Pero ok. Por ahora. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ok. Como dijo Vinicius, que sea eterno mientras dure. Pero en portugués lo dijo, ¿eh? No como lo digo yo. Te salió bastante bien. Bastante bien, dentro de todo. Y hoy nos vas a llevar para algo que ya Lu ayer me había tirado 2 o 3 coordenadas y me dijo, ¿viste eso? Le dije, sí. ¿Sabés qué es esto? No. Dije, qué bueno que viene Mariel, así me explica. Excelente. E incluso tiene un vínculo musical ahí, en el medio. Mira, una referencia, digamos. Puede pasar. Y en realidad, ya que por ahí pensás que no sabes de qué se trata lo que voy a hablar hoy vamos a hablar del constructivismo. Vamos a sacar el misterio. Vamos a hablar del constructivismo ruso. Que No suena sé a qué un es. montón de cosas, pero antes de que no sepas lo que es, Sí. tengo un par de imágenes que tal vez sí conozcas y vamos a ir viendo, vamos a ir A ver. metiéndonos. ¿Ves? Pero no sé si es pintura, si es escultura. Es un poco de Si todo. es instalación. Es un poco de todo. Si es un fresco. Es una vanguardia. Es la vanguardia. Para mí, la vanguardia vanguardia estética. más interesante. Para, esa es la tapa de un disco de Franz Ferdinand. Esa es la tapa de un disco de Franz Ferdinand. Quiero que te quedes con la imagen. Estamos viendo esa tapa de la mujer que grita y sale el Franz Ferdinand. Tengo otra tapa de disco para mostrarte. A ver, ¿Esto tiene que ver con el constructivismo Esto ruso? tienen algo que ver con el Pará. Esta es la de Mothership de Led Zeppelin. Sí, Me encanta esta tapa. esta tapa es tremenda. Es tremenda, es buenísima. Esta es una gran tapa. Y seguramente hay muchas más tapas y diseños que tienen influencia justamente en esta vanguardia, en el constructivismo ruso. Uy, qué interesante. ¿Qué es? Son prácticamente los inventores del diseño gráfico, como eso que pensamos que existió siempre, lo inventaron los rusos. Para Franz Ferdinand, ¿tomó de acá? Exactamente, estamos qué viendo locura. una imagen, un diseño de Rodchenko, de Alexander Rodchenko, un artista y diseñador ruso de esta época, de esta vanguardia que comienza en 1914 aproximadamente, y que se dedicó a generar una imagen que se adaptara a los tiempos sociales, políticos y económicos de la Rusia contemporánea de ese movimiento. A ver, un poco lo que pasó es que hubo un primer intento de revolución en el 1905 que fracasó, y después tenemos la revolución de octubre del 17. Del 17. Exacto. En ese medio entre 1905 y 1917 pasaron muchas cosas en la cultura rusa y empezaron a darse cuenta que gran parte de lo que hacían en el plano artístico se asemejaba mucho a la Europa occidental y de repente dijeron, no, esto no nos representa como sociedad, esto no se alinea a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestra ética, etc. Y entonces empezaron a aparecer una serie de movimientos. Primero tomaron algunas de las vanguardias europeas y las adaptaron, como fue el rayonismo. No importa, no vamos a ir ahí ahora, queremos hablar de constructivismo. Después apareció un señor que se llamaba Kazimir Malevich, que habló de una vanguardia que era el suprematismo de la nada, un poco con la idea de pensar en vanguardias que sean arte por el arte. Pero ahí más o menos entre 1913, 1915, mientras este señor Malevich proponía la abstracción, la no figuración, cuadrados de colores como cuadros, aparece otro señor, que es el señor Vladimir Tatlin, y dice, no, el arte tiene que servir, el arte y el diseño tienen que ser un servicio a la sociedad. En el medio de sus peleas entre Malevich y Tatlin, ¿no? Un poco discutiendo si el arte tenía que valerse por sí mismo o tener una función en la sociedad, obviamente en una Rusia comunista. Claro, es Rusia encima. Estamos hablando de Rusia en 1917, y aparece una confrontación donde se va a plantar este señor Tatlin y de alguna forma va a fundar el movimiento constructivista.
Me gusta todo lo que veo igual. Hay una presencia del rojo marcada. Hay una presencia del rojo muy marcada. Creo que se entiende un poco, ¿no? Sí, hay una referencia. La presencia del rojo, pero también, por ejemplo, en el anterior veía que era como un montaje. Algunos parecen fotografías mezcladas con dibujos. Sí. Esto es lo bueno del arte. No entiendo y me gusta. Bueno, lo que va a pasar, y esto es lo para mí más interesante de esta vanguardia y lo que realmente la convierte en una vanguardia. Alguna vez hablamos un poco que la palabra vanguardia puede referir a muchas cosas y a muchos movimientos diferentes, pero me gusta mucho la idea de decir como, bueno, una vanguardia es una vanguardia cuando busca insertarse o dialogar de forma directa con la praxis vital, con la vida de las personas, con la vida cotidiana de las personas. Y el constructivismo lo que va a hacer es muy conscientemente lograr esto. Va a pasar algo muy importante, que es que en 1918 un señor que se llamaba Lucharsky, nunca me salen bien los ojalá fuera apellidos, López o me Jiménez. complican un poco. Anatolín Lucharsky era algo así como lo que hoy entenderíamos como un ministro de educación de la Rusia soviética, y lo que va a hacer en el 18 es suprimir la Academia de Artes, lo que tantas veces hablamos en esta columna como lo académico. Bueno, sí. Obviamente Rusia tenía su academia donde el tipo de obras que salían eran pinturas muy clásicas, figurativas, típicas pinturas del siglo XIX, al óleo, muy realistas principalmente, y va a suprimir esa academia y también va a suprimir la escuela para la escuela de Moscú de artes, y va a proponer en el 19, un año más tarde, a nivel educación pública, la escuela para el arte y el diseño. Y entonces ahí aparece una palabrita clave, que es el diseño pensado desde una perspectiva artística. ¿Por qué el diseño aparece con una relevancia tan importante? Que si miramos la historia del arte, nunca aparece el diseño como un arte, como dentro de las bellas artes, sino es como algo menor. ¿Por sí, qué? Tal cual. Porque está al servicio de una otra cosa, ¿no? Como siempre el motivo fue ese. Entonces acá la inversión es absoluta. Es como, bueno, no, el arte importa si tiene una funcionalidad, si es una funcionalidad de comunicación, si es una funcionalidad civil, digamos, la arquitectura pasa a tener un lugar súper importante dentro del constructivismo, con la idea de construir la sociedad que ellos querían tener, ¿no? Igual, Mariel, por lo que estoy viendo acá, ¿no? Sí. En la gran mayoría de las imágenes hay también, digamos, está el diseño, está el arte. No digo que esté supeditado, pero sí muy vinculado a expresiones sociales y políticas, exacto, ¿no? Porque estaban pensando en un tipo de arte que fuera para la sociedad, claro, donde la sociedad se sienta representada por esas imágenes, porque estas eran publicidades, eran afiches que estaban en la vía pública, en la calle. También veíamos algunas páginas de la revista del Lev. El Lev era la agrupación de artistas de izquierda, algo así como agrupación de artistas de izquierda, y ellos publicaban esa revista de el Lev, donde aparecían todos estos diseños y cosas que incluso hoy son sumamente modernas y contemporáneas. En ese momento no había nada hacia atrás que se pareciera a eso que estábamos viendo. También estamos viendo, por ejemplo, algunos afiches en conmemoración del 8 de marzo, el Día de la Mujer, donde aparecen estas mujeres obreras y fuertes y poderosas, como realmente con la intención de hablarle a esa sociedad revolucionaria y proletaria. Y además hay todo un programa cultural por estas épocas. Podríamos considerar un movimiento cultural que es el Prolekut, que es justamente la cultura proletaria, que va a acompañar a todas estas manifestaciones artísticas. Ahora, Mariel, por ejemplo, ellos cuando hacían esto, sí, ¿lo pensaban como un hecho artístico también? ¿O es aquel que lo hace de acuerdo a su pensamiento, su formación y a su propia personalidad estética y ahí te lo comunica? Porque pareciera que no están pensando en el diseño, ¿no? Es decir, que no tienen un pensamiento artístico, sino comunicacional. Es que en realidad la idea era unir esos dos universos, que el arte no tuviera que correrse de una comunicación, claro, y que una comunicación tuviera arte. Los artistas que formaban parte como Vladimir Tatlin, como Alexander Rodchenko, Lyubov Popova, Elisisky, todos estos artistas eran artistas que venían de formación artística clásica, que tal vez habían pasado por esa academia que unos años antes fue suprimida. Entonces tenían formación, habían pasado por estos distintos movimientos, estos formatos de vanguardias que te contaban, el rayonismo, el suprematismo,
dialogaban y circulaban en un ámbito artístico, y a partir de más o menos el 14, 15, 16, llevan ese conocimiento artístico a el oficio y el diseño para poder justamente insertarse en esto, ¿no? En la vida de las personas. No solamente tiene que ver con el mundo de las artes visuales, sino, como te decía, con la arquitectura, con el cine, parte del Qué bueno, esto que estamos viendo ahora es alucinante. Esto que estamos viendo ahora es un afiche de una película. Hay muchísimo cine, y iba a mencionar a Sergei Eisenstein, que el director de El acorazado Potemkin y de un montón de otras películas más súper importantes de la historia del cine. Él era parte del LEF, era parte del comité del LEF. Entonces había una relación entre fotografía, diseño gráfico, que es la gran parte de lo que estamos viendo ahora, de arquitectura, de todas las formas de diseño de tipografías también. Acá nace la idea de diseñar tipografías, de pensar en diseños que fueran funcionales y que, de nuevo, reconstruyeran la sociedad que ellos querían tener. Sí, se nota la intencionalidad de separarse estéticamente del mundo occidental, ¿no? Absolutamente. Puntualmente de Estados Unidos. Y lo más curioso es como todo esto que estamos viendo, no, mirá ese edificio, la influencia que tuvo en nuestra cultura visual, ¿no? Porque estamos sí. viendo cosas que después fueron retomadas obviamente en la Bauhaus unos años más tarde. Muy poquito tiempo después llegaron a Alemania, la Bauhaus, en épocas en que estaban haciendo el constructivismo. En Alemania estaban muy atentos a lo que estaba pasando, en esta idea de un programa público que se pensara dentro de una política pública. Ahora que nos gusta mucho ser ministros. Pensar así como, bueno, vamos a tener un plan para esto. El plan es una cultura con determinados lineamientos, con un incentivo a que suceda, a que haya escuelas, a que estos mismos artistas que están creando las imágenes que van a acompañar el día de las personas, cuando vayan al laburo, van a ver propaganda comunista, que tiene esta estética. Me encanta la estética, ¿eh? La estética es increíble. Es increíble. Los colores, el diseño, cómo ocupan el espacio. ¿Por qué nos importa también desde la perspectiva del arte? Porque hay una nueva concepción del espacio, que es algo que tiene mucho que ver con el diseño, ¿no? Con una composición que se aleja a las ideas o a lo que estamos acostumbrados en la pintura, porque no nos olvidemos que igual estamos en la segunda década del siglo XX, es muy, muy temprano. Al mismo tiempo estaba el cubismo en Francia, aparece el surrealismo, pero todo eso está muy ligado a lo que es la historia del arte, a las bellas artes. Sí, quieren empujar los límites y obviamente amamos las vanguardias, pero lo que nos trae el constructivismo de Rusia es una idea totalmente diferente. Decir como, bueno, no, uno de los quiebres internos que va a haber dentro del constructivismo es justamente quienes dicen, bueno, el arte puede seguir siendo sin tener una funcionalidad, ser arte por el arte, mientras que la línea de Rodchenko, de Tatlin van a decir, no, el arte por el arte no existe más, no sirve para nada, tiene que tener una funcionalidad. Esto podría ser la contratapa del disco de Led Zeppelin, totalmente, tranquilamente, pero es muy valorable que la estética que desarrollaron geográficamente les pertenece. Porque, viste, lo ves y la referencia es, ok, te ayudan las letras, sí, la tipografía, sí, te referencia mucho más, pero sabés que es de ahí. Totalmente. Eso es muy loco, digo, la forma, los colores, fíjate que hay un signo de admiración ahí que si no le prestas atención es una raya y un punto, pero dentro de la composición. Está en la composición, tal cual. Por eso me parece interesante que justamente surge esta estética desde un lugar artístico. Yo creo que surge de una formación artística súper interesante en esta idea de que también, más allá de que nosotros no entendemos los caracteres rusos, todo pasa a ser como un todo. Sí, ¿no? hay como una postal completa. Hay una postal completa. No es que me quedo solamente mirando las letras o que algo tenga más importancia que otra cosa. Hay una concepción del diseño que es justamente eso que va a tener influencias que llegan hasta hoy en tapas de discos, ¿no? En tapas de discos y un montón de otras cosas. Como te decía, esto que sucede más o menos en la década del 20 en Rusia, después casi instantáneamente va a ser tomado como ejemplo de cultura en la Bauhaus, en Alemania, más o menos un par de años más tarde en Holanda con el neoplasticismo y de Stiegel, y después cuando se funda la FADU en la década del 40 en Buenos Aires, también están mirando a esta concepción del diseño, porque la realidad es que hasta este punto prácticamente no existía pensar el diseño como un oficio específico, o sea, sí había diseñadores, pero no con
con esta postura de escuela, de pensar el diseño un camino más allá, un pasito más allá, con una funcionalidad. Y justamente es esto, ¿no? Querían que todo acompañara. Por eso hay diseño de indumentaria, por eso hay teatro también constructivista, hay música, hay de todas las manifestaciones, obviamente me toca lo visual, pero de todas las manifestaciones hay algún tipo de alcance del constructivismo porque buscaba abarcar todas las disciplinas. Sí, veíamos edificios recién y algo que pensaba mientras vos hablabas y veía esto, no son pinturas. No son pinturas. No son pinturas. No. No es un cuadro, ¿eh? Porque uno lo ve, es bello en su composición, Sí. es muy atrayente, pero no es un cuadro. No, totalmente. No, claro. Es diseño. Es diseño. Es diseño. Por eso también la escuela de arte y del diseño, como una misma cosa. Que puede ser en otro plan, pensaba la psicodelia, los afiches de psicodelia de San Francisco de los 60. No son un cuadro. No, totalmente. Pero Eran bueno, diseños. justamente esta concepción del diseño, el diseño hasta entonces estaba más pensado como si cumplir una funcionalidad. Teníamos diseños de afiches un poquito anteriores, súper interesantes, como los de Alphonse Mucha en Praga, o tenemos las obras de Toulouse-Lautrec en Francia, en la Belle Époque. El diseño de afiches me parece toda una disciplina increíble para abarcar, pero acá está puesto desde otro lugar, esta idea de los colores planos, de los colores primarios, de generar un impacto visual realmente muy fuerte, de comunicar, pero que haya toda una estética que acompaña esto. Y como te decía, está todo pensado estratégicamente para un nuevo arte, para una nueva sociedad. Va a pasar algo curioso, que es que cuando fallece Lenin en el 24 o 25 aproximadamente, empieza a perder fuerza este movimiento, porque después Stalin va a decir como la gente no entiende este tipo de arte. La gente está acostumbrada al realismo, a las cosas figurativas, una pintura un poco más parecida a lo que hemos visto algunas del siglo XIX, mucho más europeo, y empieza a perder un poco de fuerza porque empieza a perder como representación pública, esto de las escuelas dedicadas, que estos mismos artistas que hacían la revista del Lev, que diseñaban estos afiches, que eran los mismos docentes de estas escuelas, bueno, empieza a correrse un poco el foco de eso y empieza a volver a tomar fuerza una cierta estética y una forma de arte mucho más europea, porque a Stalin le pareció que era un tipo de arte que la gente entendía mejor. Entonces va a perder en Rusia a partir entre el 25 y el 30, el constructivismo va a ir como perdiendo popularidad, porque, a ver, si nos ponemos un poco en el lugar de cualquier persona que viviera en Rusia en 1917, yo no sé si esto hoy a nosotros nos resuena como un diseño súper interesante, pero pongámonos un poco en contexto. Claro. Salís a laburar a las 7 de la mañana atrás. con el frío que hace en Rusia, te encontrás con estos carteles y si bien generan un impacto súper fuerte y hay una clara intención de que esa persona que sale a las 7 de la mañana a trabajar con el frío que hace en Rusia se sienta representada, tal vez no genera una sensibilidad. Podría no generar una sensibilidad en ese contexto. Claro. Entonces van a aparecer como distintas ideas y distintas vertientes, pero para mí, de nuevo, lo más interesante es como el alcance de la influencia, ¿no? A veces cuando pensamos en estas ondas expansivas, hasta el día de hoy seguimos queriendo diseñar también como los rusos constructivistas, ¿no? Y lo mismo pasa con la arquitectura. La mayoría de los edificios del siglo XX se van a asemejar muchísimo al tipo de diseño que se empezó a utilizar, al tipo de diseño arquitectónico que se empieza como a desplegar a partir de la década del 20, de la década del 30 más o menos, que lo que busca es ser mucho más funcional, que haya, ¿por qué aparecen estas construcciones tan duras, estas como el cemento, el cuadrado? Desaparecen esas volteretas de la típica arquitectura europea, las decoraciones desaparecen mucho porque no son funcionales. Entonces lo que se busca hacer es un diseño que sea muy práctico, muy cómodo, que cualquiera puede usar y que sea bastante más rápido de hacer. Lo digo de una forma un poco elegante, pero rápido en el sentido como, bueno, estos son los lineamientos de la arquitectura, claro. Estos son los lineamientos del diseño, vayan y hagan. Es bastante interesante también que muchos de los diseños que estábamos viendo de afiches, de algunos sabemos quiénes son los diseñadores, pero de otros no. O de las páginas de esta revista Lev que veíamos antes, tampoco sabemos quiénes son los diseñadores. Porque se corre mucho el lugar central que tiene el creador, porque no está creando algo nuevo, único, claro, mágico. Para la posteridad, claro. Está creando algo para la sociedad. La necesidad. Para claro. la necesidad. Entonces, también es interesante el lugar que tienen estos artistas. Los artistas tienen, obviamente, funciones mucho más políticas o al frente de un aula, de una escuela, donde piensan
políticamente en estas formas de hacer artístico y no tanto en el lugar del genio creador que estamos súper acostumbrados, ¿no? Como el que hizo algo maravilloso, único, irreproducible. Acá no, acá te hacen afiches que hacemos 100.000 copias y llenamos la calle con esos afiches. Entonces la concepción de la pieza artística se vincula directamente a esta idea del diseño, de la producción, del oficio, ¿no? La idea de cumplir con jornadas de trabajo, de trabajar en equipo, de todo lo que tiene que ver con ideales comunistas. Entonces, crearon una cultura, crearon un movimiento artístico que acompañara a la revolución. Y para mí eso es increíble y de nuevo, como si bien rápidamente perdió fuerza en Rusia, hoy sigue siendo increíble y hoy sigue siendo como referencia de montones de diseños. No sé, mientras investigaba para esta columna, me encontraba con que esos diseños, quienes estuvieron viendo o después pueden buscar revista del Left en internet, van a ver unos diseños como de vestidos y de ropa. Y hace unos años una marca internacional de ropa que tiene tiendas acá y por todas partes, creo que es española, hizo diseños basados en los diseños que aparecen en esta revista, vestiditos así con rojo, con azul, con formas muy básicas, y sigue siendo una referencia del diseño. Aplausos, por favor. La clase de Historia del Arte sobre constructivismo ruso que acaba de dar nuestra secretaria de Cultura. ¿Ven como siempre se llevan algo? Me encantó. ¿Ves? Y sí, porque ahora ya cuando vea esto en algún lugar, ya sé de dónde viene. Claro. Lo entendí. Por ejemplo, esa tapa de disco de Franz Ferdinand y ya está, me cambió la concepción para siempre. Además, esa es una referencia muy directa a ese afiche conocidísimo de Rodchenko. Es como, la referencia es esa, no hay otra. Revolución. Tremendo. Por favor, revolución, señoras y señores. Para eso estamos, salvo que llueva. Mariel, un placer gigantesco tenerte gracias, acá. Dani. @labreuer, ahí la pueden seguir a nuestra queridísima secretaria de Cultura que hoy nos habló del constructivismo ruso.